En la ciudad, para evitar contagios en las aulas, vacuná a los chicos respetando el calendario de vacunación. Entrá a buenosaires.gov.ar/salud y conocé los vacunatorios o centros de salud más cercanos. Buenos Aires Ciudad. Hola, muy buenas tardes. Aquí estamos en Pienso, después hablo. Esto que se está tornando una linda costumbre después de la mala costumbre, ¿no?, de hablar y después pensar. Bueno, algo que seguramente no se va a terminar, pero bueno, intentamos poner nuestro granito de arena todos los lunes de 3 a 4 de la tarde. Hoy tenemos una temperatura de 18 grados 6 décimas. Bueno, se viene fea la cosa, fea en cuanto al clima, ¿no? Parece que va a llover, tenemos un pronóstico un poco alentador en ese sentido, pero bueno, hay que bancársela. Estamos en otoño, vamos para el invierno, esta noche algunas tormentas, mañana también, durante el día, después a la noche se nubla, el miércoles nublado, asomando el solcito a la tarde, el jueves nublado con un poquito de solcito, después el viernes, sábado y domingo, parcialmente nublado todos los días, pero se viene con algo de frío, ¿no?, ya arrimándonos al invierno. Pero bueno, así son las cosas, ¿no? Siempre fue de esta manera. Las máximas que se pronostican van a ser de 12, 13, 14 grados, 15 quizás
el domingo 1 de junio, ya es el mes del invierno. Y estas modernidades, como decimos los chicos actuales, que nos traen, antes era la ola polar, ahora dicen la bomba polar. Vaya a saber cómo vino esta denominación, pero por favor, chicos, si suben a un avión, no se les ocurra decir a su compañero de asiento, uy, ¿viste que esta semana va a haber bomba polar? ¿No? Porque si te escucha la azafata o el comandante o el comisario de a bordo, automáticamente te baja del avión y no sale el vuelo hasta que lo revisan completamente, ¿no? Así que cuidado con esos términos. Bueno, pero hoy vamos a estar con alguien que nos va a enseñar cosas, sin duda nos va a enseñar mucho sobre esto que nos ha pasado en los últimos tiempos, alguien que es un especialista, un apellido muy célebre en el tema de la arquitectura, del urbanismo. Permítaseme decir célebre y corre por mi cuenta porque así lo considero, una persona que siempre nos marca con su norte, con su palabra, nos marca el norte de estas cosas, un hombre muy consultado en esta materia, es Andrés Bordagaray. Arquitecto, doctorado en urbanismo y geografía y muchos títulos más. Pero bueno, vamos ya a conversar con él. ¿Cómo estás, Andrés? Gracias por aceptar nuestra invitación y por estar aquí en Ecomedios. Hola. Buenas tardes, un lujo estar en Ecomedios y conversar con vos y gracias por la presentación, un poquito exagerada, pero un gusto estar aquí. No, mirá, no, yo desterré de mi vocabulario esto cuando se dice que uno no quiere ser, viste, autorreferencial, porque a veces habla de uno, pero uno se pone a veces como ejemplos por la experiencia de vida, por las cosas que tiene que ejemplificar, y tampoco tengo empacho en decir, sí, suena muy fuerte la palabra célebre, bueno, importante, llámale como quieras, pero vos sabés que tenés todo un camino recorrido y mucho por recorrer todavía y que sos una persona muy conocida y muy consultada en este aspecto. Y te hemos visto estos días muy asiduamente en algunos medios muy importantes, por supuesto, hablando en reportajes, escribiendo sobre este tema que nos aqueja eternamente, ¿no? Que son las inundaciones aquí en la Argentina, especialmente en la provincia de Buenos Aires, que no gratuitamente ocurren estas inundaciones, una provincia que linda justamente con el mar, casi con el océano, una provincia llena de ríos, de lagunas, una provincia que está casi al nivel del mar, como la ciudad de Buenos Aires misma, unos 25 metros sobre el nivel del mar. Pero bueno, vamos a conversar de esto contigo. ¿Cuál es el problema? Si podemos sintetizar un poco la historia de esto que nos está pasando a los argentinos desde hace tanto tiempo. Sí, mirá, por empezar, como bien decís, estamos asentados en un sistema geográfico sumamente llano, con todo un sistema de arroyos y ríos que desaguan en la cuenca del Río de la Plata y que naturalmente, digamos, desde antes de que hubiera población, tiene una acumulación de precipitaciones que con frecuencia excede ciertos límites y que eso forma parte del sistema. Sobre eso hemos construido e impermeabilizado una cantidad de suelo, lo cual, y a veces impedido los cursos de agua en determinadas direcciones, lo cual hace que se acumule más en algunos puntos. Y también estamos frente a fenómenos meteorológicos que son bastante extremos, como en algunos puntos del norte de la provincia de Buenos Aires. Entonces, eh, a veces dicen, bueno, que acá faltan obras, por supuesto que hay algunas obras que hacer para mejorar los cauces, para mejorar la retención en algunos momentos, pero también tenemos que tener conciencia de cuál es el medio en el que estamos asentados. Claro, claro, eso por un lado. Después te mencionaba, todo yo te lo voy lanzando, te dejo ahí en el ruedo,
te voy lanzando, como decía al principio, que encima yo soy oriundo de esa zona, te comentaba el otro día cuando hablábamos para pactar la entrevista, soy oriundo de Chacabuco, ahí pegadito, de hecho el río Salado es el límite entre nuestra ciudad y Junín, por ejemplo, un Ujú. río salado que a veces, claro, cuando viene la seca cae de una manera estrepitosa. La laguna de Gómez estuvo seca prácticamente hace poquito, llueve un poco y levanta de una manera espectacular el agua, traspasa, incluso el río Salado estuvo muchas veces desbordado, la ruta, y después tenés sistemas como las lagunas, el sistema de las encadenadas, o sea, es un sistema muy particular el de la provincia de Buenos Aires. Y esto no es hablar a favor de un gobierno o del otro, digo, a veces se escapa de las manos. Como yo decía el otro día, no podés entubar un río como acá se puede entubar el arroyo Maldonado. No, por supuesto, no podés entubar un río ni tampoco eh, hacer movimientos que no tomen en cuenta las consecuencias cuando hablas de las llanuras de inundación. Eh, en algunos casos con la urbanización no se entuba el río, pero sí se le quita lugar a la expansión natural que tiene que tener y eso genera también consecuencias. Por eso están los que hablan tradicionalmente de la infraestructura gris, pero también los que hablan de la infraestructura azul y verde, diciendo la importancia que tiene esos espacios. Yo hablaba, por ejemplo, del río Besós en Barcelona, que hay Ujú. momentos en que tiene un cauce muy pequeño, pero hay otros momentos en los que necesita expandirse y hay una cantidad de superficie al lado de la ciudad que son canchas de fútbol, que son equipamientos recreativos y que cumplen un rol muy importante, que por supuesto no arregla todos los problemas, pero es parte también de las políticas que se toman. Acá se habló mucho en su momento, tiene, ¿cómo se dice? A ver, mira, un periodista que no le sale la palabra. Tiene personas que lo elogian y por supuesto detractores. Pero fue una gran obra, digamos, gran obra en el sentido de una obra importante en envergadura, que fue todo lo de Puerto Madero en su momento, en los 90. Eh, ¿Qué te parece eso? ¿Se le cortó una salida? ¿Eso fue beneficioso o perjudicial? ¿Cómo lo lees? Digo para poner un ejemplo, ¿no? De una gran obra en el que se ganan tierras al río, pero, digo yo, ahí pongo un ¿pero qué? Claro, bueno, en verdad las tierras podemos discutir sobre Puerto Madero, yo creo que por un lado es interesante y tiene elementos que le dan dinamismo a la ciudad, por otro lado se pudo haber aprovechado para hacer con la venta de los terrenos mejor infraestructura pública, mejor transporte público, también algunos equipamientos sociales que no están. Pero una cosa es Puerto Mm, Madero, que estaba hecho, digamos, sobre los terrenos que estaban entre los diques y la costanera sur de cuando, de cuando se hizo el proyecto de Madero, justamente, que había rivalizado con el de Huergo, que después estuvo presente en Puerto Nuevo. ujú. Y otra cosa es el relleno que hubo de la costanera sur. Ese era un relleno, digamos, ya muy de principio del siglo XX. En cambio, hubo otro relleno, que es la actual reserva ecológica, del otro lado de la costanera sur hacia el río, que fue también el producto de las demoliciones para las autopistas en la década del 70, en plena dictadura, y Ujú. que iba a ser para la expansión del área central, que al final no se hizo. Pero más allá, digamos, de lo que pasa en esos lugares, creo que sí hay un tema en cómo afecta el relleno sucesivo del Río de la Plata a los cauces de los ríos y arroyos que desaguan y que, digamos, a veces hace también más difícil el escurrimiento cuando tiene que ocurrir. Claro. Yo no sé si es mito, realidad, o es una combinación de ambas cosas, como decimos nosotros, ni muy muy ni tan tan. Pero cuando Le Corbusier estuvo aquí en la Argentina, escuché yo después, no, sinceramente no puse a profundizar, a investigar en profundidad, pero como que había dicho en algún momento, ya en ese tiempo, ¿no? Ya hace más de medio siglo largo, obviamente, que dijo, ¿por qué no?
ustedes tendrían que ir hacia adentro, ¿no? Como volviendo al principio, ¿no? Vinculado también a una cuestión histórica, ¿no? De la federalización, de poblar, no venirse todos para acá y buscar vías de escape, pero hacia el interior, no hacer esto, ¿no? De amucharse todos aquí y, y generar este embudo, ¿no? Que trae también estas consecuencias de hacer un embudo hacia el centro de la ciudad. Sí, bueno, él hablaba también que la ciudad le daba espalda al Río de la Plata, que Claro, tenía el río y que a diferencia de Montevideo, a diferencia de Río de Janeiro o de otras ciudades con un frente fluvial o marítimo, Buenos Aires tenía el río, pero frente al río había una espalda de infraestructura y se ponía a una distancia y había hecho algunas imágenes famosas de edificios que se reflejaban en el río, que algunos claro. decían que era una anticipación de algo que venía después. Igual las Ujú. propuestas de él eran muy radicales en un sentido, estaban basadas en la propuesta del Plan Boissin para París y obviamente que hoy en términos de patrimonio y todo serían muy discutidas, pero creo que en ese diagnóstico de ciudad que le da la espalda al río, eh, tiene un punto importante y que no solamente le da la espalda, sino que se sigue alejando cada vez más del río con nuevos rellenos, por ejemplo, en los últimos años, en la costanera norte frente al aeroparque, o ahora hace relativamente poco han hecho un estacionamiento del otro lado del aeroparque que está sobre el agua, que supuestamente es un parque, pero al final también te termina de alejar un poco más, ¿no? Creo que ese es creo que no es solamente además una cuestión paisajística y ambiental de relación con el río, sino también de tomar conciencia del medio natural en el que estamos y de cómo integrarlo mucho mejor a nuestro desarrollo frente a la vida cotidiana y frente a los fenómenos climáticos, que teóricamente son extremos, pero que ocurren con cada vez mayor frecuencia. Claro, además, mira, volviendo un poquito al origen, o por lo menos lo que trato de argumentar yo en base al título del programa, ¿no? Cuando hablamos mucho sin pensar y cuando un país tan agrietado como este y cualquier cosita, ahora están, viste, de moda las empanadas de Darín, ¿no? Y sobre las empanadas de Darín nos enancamos y armamos una discusión, ¿no? Y tomamos postura y prejuzgamos o juzgamos fácilmente, de una manera muy liviana. Y lo mismo pasa con esto, cuando se dio el otro día lo de las inundaciones, y enseguida dicen, y las obras, y por qué no se hacen obras, y por qué esto, y por qué no lo otro, sin abordar, por ejemplo, dos o tres cosas de las que hemos, aunque sea mencionado aquí, ¿no? La topografía, la planicie de la pampa húmeda, la poca diferencia con el nivel del mar, etcétera. Y mencionaste algo que tiene que ver con Francia, y me parece, desde mi ignorancia absoluta en esta materia, por eso estamos hablando contigo, digo, también tenés, por ejemplo, los ríos internos, ¿no? Que surcan una ciudad, como puede ser el Sena, como puede ser el Hudson en Estados Unidos. O sea, son Ujú. otras historias, ¿no? Otras geografías, que nos diferencian y que tienen otras consecuencias, las grandes lluvias, las acumulaciones de agua, las construcciones, el tipo de construcción, etcétera. No se puede traspolar así porque sí una experiencia a Buenos Aires o a cualquier otro lugar de nuestro país, ¿no? Dadas incluso las extensiones que tenemos. No, por supuesto, cada ciudad es única, pero es verdad que frente a desafíos comunes, también uno puede aprender de lo que han hecho las distintas ciudades para dar respuesta a sus desafíos, ¿no? De hecho, Claro, Manhattan está entre el Hudson y el East, está entre dos ríos. claro. Por otra parte, el Sena atraviesa París, pero llega hasta el Atlántico, entonces Sí, sí, también algunas de las propuestas urbanísticas regionales toma la idea de Sena como metrópoli, ¿no? Y de cómo unir los puertos de París con Juan y Le Havre, que son uno más de cargas generales, otro de containers y otro de cereales, y que entre los tres, digamos, tengan una gestión de conjunto y que uno pueda tener una lectura de ese territorio más integrada. Yo creo que nosotros, con nuestras características particulares, tenemos como una versión muy atomizada
vemos el puerto de Buenos Aires, Dock Sud, La Plata, Zárate, Campana, para hablar de los más próximos, Ujú. como si fueran, no fueran parte de un sistema, ¿no? Que tendría que funcionar como conjunto, ni hablar de Rosario y los que están en el medio, ¿no? Claro. Entonces, me parece que eh, tenemos que plantearnos la relación con el medio natural de otra manera, sin perjuicio de que hay obras que sí puedan ser necesarias y sin perjuicio también de las cuestiones de mantenimiento y de no generar obstrucciones con la urbanización que afecten gravemente algunos de los equilibrios que tienen que existir. Claro, mira, a propósito, viste, van saliendo los temas, no sin que uno sin querer, pero van saliendo, se van abriendo ventanas permanentemente y allí, por ejemplo, se me ocurre ir a un tema muy macro que es la hidrovía, ¿no es cierto? Que todavía estamos en veremos por cuestiones políticas, obviamente, un curso de agua que atraviesa provincias y llega a otro país, inclusive y hay una cuestión de dragado, por ejemplo, son cosas que se están extendiendo en el tiempo y que en algún momento van a hacer eclosión, ¿no? Con ciudades importantísimas a la vera de ese río, ¿no es cierto? Sí, bueno, todo el sistema de puertos que hay, eh, donde la hidrovía juega un rol muy importante, también es parte del asunto, ¿no? Y está claro que en la medida en que las cargas, ¿cómo se puede buscar la forma más eficiente de mover las cargas, ¿no? Está claro que ya mover las cargas por ferrocarril es mucho más eficiente que para determinados trayectos, por lo menos, que moverlas por camión y que moverlas por agua es todavía más eficiente. El tema, digamos, es que todo sistema de transporte es parte de una cadena y en eso, bueno, tienen que entrar los puertos, tiene que entrar la articulación con otros puntos de la cadena logística y es una discusión que no hemos podido saldar ni en la concesión de la hidrovía, ni en una política regional más general de puertos y de articulación de todo un sistema de transporte, pero que si queremos tener mejores resultados económicos y sociales no podemos dejar de tenerla, ¿no? De acuerdo a tu experiencia, a un hombre que viaja mucho, que conoce el mundo, ¿cuál es el sistema que, por lo menos, si podés dar un ejemplo de algún país que tenga mejor articulación en ese sentido? Porque siempre hablamos, esto que decís vos, lo hemos abordado muchas veces, pero también sabemos, no podemos ser inocentes e ignorarlo o no decirlo, que hay muchos intereses en juego, ¿no? Por un lado el camión, por otro lado hasta ahora, bueno, es el Estado con los trenes, cómo se han en su momento desmantelado el sistema de trenes, después se trató de recuperar y ahí anda a los tumbos. No tenemos empresas locales porque además son carísimas las dragas, entonces hay que concesionarlo, en este caso está concesionado o extendida la concesión a los belgas. Digo, hay todo un conjunto de situaciones que tienen que armonizarse y estamos todavía bastante lejos de eso. ¿Cuál es el país, vuelvo a la pregunta inicial, que más o menos tiene coordinado de la mejor manera ese sistema? Como por lo menos decir, mirarlo y decir, bueno, por acá va la cosa, ¿no? Mirá, por ejemplo, Estados Unidos tiene un sistema de cuatro grandes puertos por costa Ujú, y tiene un porcentaje de cargas en ferrocarril que es prácticamente el 50%, que es mucho más alto que el de Argentina, ¿no? ujú. Por otra parte, en Europa Occidental, eh, bueno, hablaba recién el ejemplo de París, Rouen y Le Havre como puertos Ajá, le articulados. abro. Uno podría hablar también, por ejemplo, del puerto de Rotterdam y Ujú. de su articulación por ferrocarril con Alemania y todo el desarrollo a partir de su nueva ubicación. Pero hoy, de verdad que el liderazgo logístico en volúmenes de cargas, en modernización, está en los puertos asiáticos, ¿no? Ajá. Singapur, los nuevos desarrollos en China, eh, están en un volumen de operaciones y en una eficiencia logística
que supera, digamos, a los que eran referencias un poco más tradicionales en Occidente. Permitime hacer un aporte muy humilde, ¿no? Que esto es casi como turista. Una vez fui por una razón de trabajo a Alemania y nos llevaron simplemente a conocer. Fue un flash prácticamente en un barco, en una embarcación nos llevaron y me impresionó muchísimo, además sobre el Mar del Norte, ¿no? Que es un mar bravo, ver el puerto de Hamburgo, ¿no? El puerto de Hamburgo Sí. también es un puerto, creo, líder, ¿no? En esa zona. Sí, totalmente. Además tienen una reconversión de la ciudad, han desplazado un lugar donde estaba el puerto, hicieron todo un proyecto de nuevo desarrollo del lugar donde tenía su emplazamiento anterior. Bueno, se habla de la ciudad hanseática de Ujú. Hamburgo. Es una ciudad que tiene también bastante autonomía dentro del sistema federal de Alemania, con un estatuto particular. Y claramente sí es una referencia, así que qué bueno que lo hayas podido ver directamente. Sí. Eh, Mira, hay otra cosa, perdóname que te vaya llevando de un tema a otro, pero bueno, creo que Claro, estarás acostumbrado en sí. las entrevistas y más cuando hay personas de este lado, periodistas que yo no soy un todólogo, digamos, lo tengo que decir y que aclarar. Entonces, por eso llamo a gente como vos, que son los expertos en cada materia que me gusta abordar. Así que no, tampoco tengo que disculparme por no saberlo, ¿no? Porque justamente esa es la idea, ¿no? Es aprender y pensar antes de hablar después, ¿no? Así que te pregunto, Andrés, este tema, esta ola, onda, que no es nueva, pero bueno, digamos relativamente nueva, de la gente que se va a vivir a esos complejos, esos condominios, que le gusta estar, a mí también me encanta, es paradisíaco vivir al lado de un río, de un arroyo, muy de película, hermoso. Pero estos complejos que incluso alteran los hábitats naturales de los animales, ¿no? ¿Cómo lo ves vos? ¿Qué le aconsejarías a una persona o a un emprendedor, a un desarrollador que hace estas cosas y después, bueno, hay que decirlo también, porque lo vimos todos en estos últimos tiempos, este tema de los carpinchos, por ejemplo, que se veían invadidos por los carpinchos y se quejaban, pero era el hábitat natural de esos animales donde se construyó ese complejo. Entonces digo, ¿hay algo también ahí que no está funcionando bien o que no se está planificando bien de alguna manera? Bueno, es una forma yo creo que es natural, que forma parte de la expectativa de la sociedad o de una parte de la sociedad, poder estar junto al verde, poder estar en un lugar que se considera tranquilo, este, no tener alguno de los vértigos que tiene el centro de las ciudades y ahora hay un poco más de autonomía Ujú, con las conectividades online, etcétera, ¿no? Pero por otro lado, a veces adentro de la propia ciudad sacrificamos un equilibrio con los espacios verdes y con el medio natural que se podría tener. Entonces, la búsqueda de eso se hace cada vez más difícil, más lejana y en un sentido más cara. ujú, El problema es cómo lo podemos hacer eh, con pensando desde el principio en la infraestructura, pensando en formas de accesibilidad que no sean solamente por auto y que dividan barrios por la mitad y que alteren el sistema hídrico, haciendo movimientos de tierra que hacia adentro mejoran la situación y hacia los barrios de afuera le agravan el cuadro cuando hay acumulación de precipitaciones e inundaciones, ¿no? Y ujú. creo que tenemos que pensar como sociedad cuál es la mejor forma de ocupación del territorio que podemos tener y cómo se integran las consecuencias de las soluciones que adoptamos desde el principio. Supuestamente hay normas provinciales de urbanización, hay normas locales también de los municipios, pero muchas veces es como que la dinámica pasa por encima de los recaudos que se tratan de tomar, ¿no? Claro. Y creo que es algo que hay que poder tratar socialmente, eh, eh, que tiene que tener incentivos económicos, tiene que hacer frente a las consecuencias fiscales y de infraestructura, y que, digamos, la cuestión es cómo encontramos soluciones
que al final sean mejores para todos. Mira, yo he visto, bueno, lo vemos todos los días, incluso en los avisos clasificados, que hay departamentos que se venden, incluso algunos los compran como inversión para alquiler temporáneo, bueno, tipo casa-habitación, fenómeno. Eso podría pasar, pero también otros lo toman como vivienda permanente, departamentos de menos de 20 metros cuadrados, ¿no es cierto? Y conozco un municipio, no quiero ser antipático con los otros, pero en el norte del Gran Buenos Aires, que no permite construcciones de más o menos de 40 metros cuadrados, lo que te permite inferir que es una medida medianamente aceptable para ponerle un matrimonio, ¿no? O un matrimonio con un pequeño hijo. 40 metros, 45 metros cuadrados, pero no permite, por ordenanza, que sea menor a esa medida la construcción. Pero también, por otro lado, estamos viendo que hay muchas excepciones, incluso en ciudades del interior, muchas excepciones para construcciones, y en ciudades donde vos decís todas casas bajas o a lo sumo de 2 plantas, que son también tradicionales en las ciudades, en los pueblos, que se construyen departamentos, edificios, ¿viste? Entonces uno, bueno, pensando bien, ¿no? Dejando de pensar de lado algunas cositas que puedan pasar por allí en algún consejo deliberante, pero digo, ¿no? Se están algunos vicios trasladando, ¿no? Yéndose hacia otras latitudes que era impensable en otro momento, ¿no? Y uno se pregunta qué necesidad hay sobre esa cuestión, ¿no? Pudiendo vivir, como decís vos, en ámbitos más relajados y más sanos. Sí, yo creo que, digamos, la cuestión es cómo se logra un nivel de densidad que permita usar con eficiencia los recursos y tener una relación de calidad con el medio natural. Ujú. Si es demasiado baja, hay un problema porque es muy difícil de servir con el transporte público, con las infraestructuras, y muchas veces no se hace por parte de los desarrolladores y después queda a cargo de toda la sociedad hacer frente a eso, ¿no? Claro. Por otro lado, si es demasiado alta, eh, la densidad de metros construidos, que no necesariamente es de población, el problema es que después también es difícil de servir con la infraestructura, cae la presión de agua como pasa en Núñez y en algunos otros barrios de la ciudad que han Ujú. tenido un desarrollo muy abrupto recientemente. Se pierde la relación con el verde, se proyecta sombra y viento sobre los edificios de alrededor y tampoco es un equilibrio, ¿no? Ujú. Entonces, la cuestión es, ¿qué tratamos de dar como incentivo? Yo lo decía en distintos medios en los últimos días, en la ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, pero también pasa en alguna medida en otra escala en otras ciudades del país, se dan permisos para construir unos 2 millones de metros cuadrados por año, de los cuales se construye aproximadamente 1 millón. Sin embargo, la población está relativamente estable desde el censo de 1947 y Claro. la demanda de oficinas es cada vez menor. Por otra parte, los lugares donde crece la población están por afuera de estos lugares donde se otorgan los permisos, tiene que ver sobre todo con un fenómeno en los barrios populares. Entonces uno dice, bueno, ¿cuál es el destino que están teniendo estas viviendas? Algunos dicen, bueno, es que en verdad es una forma de canalizar el ahorro de la clase media. Si va a los bancos, hemos Ujú. tenido experiencias muy traumáticas, o va al dólar o va al ladrillo, como dicen. Claro. El tema es, digamos, que por otra parte también se ha incentivado con normas urbanísticas que aumentan el volumen construible sin la justificación necesaria en muchos casos y con varias reacciones en los barrios. Y por otro lado, con el cobro de un impuesto a la plusvalía que puede estar bien inspirado internacionalmente, pero puede ser también un incentivo contraproducente si el objetivo es recaudar dinero para rentas generales y no para los fines que esas leyes tienen en los antecedentes internacionales, ¿no? En todo caso, Ujú. habría que ver si no Claro. hay formas mejores de canalizar el ahorro que sirvan tanto a una mejor rentabilidad de los ahorristas como a una mejor calidad de las ciudades a las que damos lugar. Bueno, volviendo a una parte de esto que vos, de toda esta explicación que nos has dado, te cuento que yo vivía en una zona cerca del Parque Las Heras,
en una calle muy conocida, donde vivía un ex ministro de Economía, donde se construyó, hay permiso, porque yo vivía de hecho en una torre, se construyó otra torre, un quartier, donde estaba autorizada la construcción, hubo unos pleitos hace muchos años, pero bueno, saldada esa situación, donde funcionaban los talleres de los viejos tranvías y después de los subtes, antiguamente. Bueno, se construyó un quartier y ahí, bueno, era gente pudiente y tomaron las cosas en serio, por lo menos en ese aspecto, y tuvieron que hacer construcciones especiales por los desagües, por el uso del agua, porque iba a alterar realmente, eran muchos departamentos, e iban a alterar todo el funcionamiento del barrio, para decirlo vulgarmente, de alguna manera, ¿no? Así que, pero en ese caso se trabajó sobre eso y realmente la presión de agua, la luz, etcétera, todo ese consumo adicional, que era mucho, porque encima ahora después venían con garage, con cancha de tenis y con el famoso Zoom, el sistema de usos múltiples, que estaba debajo en un subsuelo, pero bueno, eso funcionó bien y está funcionando bien, pero en otros barrios no ocurre eso, no se toma con tal conciencia la situación. Entonces, bueno, ahí donde estás poniendo vos el acento y diciendo, muchachos, hay que tener cuidado con esto, ¿no? Totalmente, totalmente, y creo que hemos tenido discusiones sobre los códigos urbanísticos, sobre convenios urbanísticos, hablando de la ciudad de Buenos Aires. Uh-huh. En 2018, ya con un cambio a los pocos años y otro cambio en el 2024, pero que no están dando respuesta, a mi juicio, a esos problemas y que, al contrario, digamos, están induciendo a que se hagan más construcciones de ese tipo sin pensar lo suficiente en las consecuencias. Andrés, ¿me das un minutito que hacemos un cortecito institucional? Un minuto nomás, y volvemos Por enseguida. supuesto. Dale, que se nos estaba pasando volando el tiempo. Gracias. A vos. Should I fall out of love more far in the night to chase a feather in the wind? Vamos la radio, somos tu voz. Vamos con eco, siempre la verdad y la mejor información. El mejor gimnasio te espera. Elegí las clases que quieras. En Unfit vamos a cuidarte. En Unfit venimos a encontrarte. Informate en ecomedios.com. Seguinos en Facebook, Ecomedios Live. Should I fall out of love more far in the night to chase a feather in the wind?
Son las 3:43 prácticamente, ¿no? Ya estamos pisando el minuto 43. Estamos hablando con Andrés Bordagaray, arquitecto, urbanista, geógrafo y todos los etcéteras que se les ocurra, ¿eh? Un genio realmente. Gracias, Andrés, por estar aquí. Yo ahí estaba en el corte con el sombrero de otro Andrés, mi abuelo, Andrés Rebotaro, un gaucho que se las traía, un gaucho uruguayo. Y bueno, me dejó, no tenía grandes cosas el abuelo, era un gaucho, era un arriero. Así que, pero me dejó un legado, un facón y un sombrero. Así que con eso estoy hecho, Andrés, estoy hecho. Y le mando un saludo a Nico Poggi, un colega, jefe de política de Noticias Argentinas, escritor, el Día de los Drones, presentó hace poco en la Feria del Libro, un capo. Así que ya lo vamos a tener acá también hablando sobre literatura, periodismo digital y todas esas cosas, porque él es más joven que nosotros. Estábamos hablando de todo esto que tiene que ver con el urbanismo, con el diseño de las ciudades, toda la luz de estas inundaciones tan feas y trágicas en algún aspecto que han ocurrido. Primero en Bahía Blanca, después se vino para el norte de la provincia de Buenos Aires y otras regiones del país. ¿Y por qué yo le hacía preguntas, o le hago preguntas a Andrés? Porque el arquitecto también es un hombre muy humanista, y Andrés tiene porque los que lo seguimos, yo sinceramente, voy a confesar, es la primera vez que hablo con Andrés, lo conocí hace unos días, me lo presentó un colega amigo, Néstor Esclausero, y lo conocía obviamente, porque es una tradición familiar también esta profesión, en su familia, ¿no? Valga la redundancia. Y lo leo, lo sigo, lo conozco por publicaciones, por diarios, por internet, y me dieron ganas de llamarlo. Y te decía, iba por el lado humanístico también, ¿no? Porque el arquitecto, y yo también en mi familia tengo algún arquitecta por allí, entonces es muy interesante todo lo que tienen en la cabeza, la creatividad y la sensibilidad del arquitecto. Pero bueno, dicho esto, te pregunto, a propósito justamente de esto, ¿son consultados los arquitectos cuando se planifica, cuando hay obra pública, institucionalmente digo, ¿no? Más allá de que ustedes planifiquen, tengan trabajo, participen de licitaciones, etcétera, digo, en ese sentido, institucionalmente, ¿el arquitecto es consultado o más o menos? Yo creo que la profesión refleja un poco a la sociedad, digamos, ¿no? Que algunas veces a algunos colegas les toca intervenir del lado de la planificación, otras veces del lado de las obras particulares, y de una como a otras profesiones también, ¿no? Como ocurre con los abogados, que pueden ir por una parte, por otra, o por la propia justicia, ¿no? Este, Creo que sí hay intervención, pero tal vez lo que falta es un debate un poco más amplio en términos de sociedad, digamos, ¿no? Más allá de cada intervención particular, de cómo representar el futuro del territorio en donde estamos, cómo poder anticipar sobre las consecuencias de algunas decisiones que se toman un poco mejor. Las entidades profesionales tratan de armar sus debates, pero inevitablemente también son una representación un poco corporativa, como todas las sociedades profesionales, ¿no? A pesar de que hay muy buenos debates y que creo que valen la pena, ¿no? Así Ujú. que yo creo que tal vez lo que sí, por ejemplo, en general en la agenda pública hay más consulta a los economistas, con razón, porque siempre es un desafío de primera magnitud, pero no hay tanta consulta en este tipo de discusión pública, por eso te agradezco la oportunidad de discutir aquí y de poner en la agenda de otra manera algunos temas, ¿no? Claro, y más en esta época donde, como vos decís, ¿no? Se priorizan cuestiones económicas y se ha postergado, por lo menos espero que ese sea el concepto, ¿no? De postergación de la obra pública, pero me parece que más temprano que tarde, o por lo menos en lo inmediato, van a tener que encararse algunas obras públicas imprescindibles, ¿no? Eh, no sé, creo Sí, que te consulto a vos. van a tener que encararse,
pero creo que es bueno pisar la pelota, levantar la cabeza y pensar bien cuáles son las prioridades de obra pública que hay que hacer y por supuesto que hay algunas que no admiten demoras, pero hay algunas que creo que merecen una discusión más amplia, no solo a nivel nacional, sino también a nivel de la ciudad. Por ejemplo, alguna que a mí me ha tocado intervenir recientemente, que es la duplicación del puente La Bruna entre la cancha de River y la ciudad universitaria, ¿no? Ujú. Yo pienso que ahí la obra que realmente hace falta es mejorar el ferrocarril Belgrano Norte, la frecuencia, las formaciones, las estaciones, la accesibilidad, los cruces para peatones y ciclistas, y no tanto duplicar la infraestructura vial, ¿no? Por Ujú. eso yo creo que sí, hacen falta obras, pero creo que también tenemos que mejorar, afinar la puntería en cuáles son las obras que decidimos, cómo las decidimos y cómo presentamos las consecuencias de las decisiones que tomamos. Claro, tiene que haber también una armonía entre las distintas jurisdicciones, porque una cosa está bien, la pelea política barra partidaria, no diría política, peleas partidarias, porque en definitiva la política, todos hacemos política a cada minuto. Nosotros mismos en esta conversación estamos haciendo política, pero una política social, si se quiere ponerle algún calificativo, pero no partidaria. Y acá hay una superposición. Por ejemplo, mencionabas el puerto, un puerto que está en la puerta, como decía, te acordás Pedro y Pablo, el puerto en la puerta, pero que lo maneja la nación. Entonces es una cosa que a veces se da de patadas, ¿no? Con lo que necesita la ciudad y los intereses de la nación. Entonces ahí tiene que haber una coordinación, tiene que haber una armonía, tiene que haber un diálogo. Y si lo partidario se impone sobre los intereses generales, bueno, estamos un poquito trabados, por decirlo de alguna manera. Sí, ni siquiera lo partidario a veces, ¿no? Son, a veces inclusive adentro de una misma jurisdicción, hay áreas que no se articulan lo suficiente y creo que a veces la falta de competencias es una justificación para señalar la falta de ideas, ¿no? Creo que Ujú. tiene que haber formas de diálogo en todo el mundo. Las jurisdicciones suelen tener distintas conducciones políticas y muchas veces cuando tienen la misma conducción política, por ejemplo, en el caso del estado de Nueva York, el gobernador y el alcalde suelen ser del mismo partido y a veces las peleas son todavía más intensas, ¿no? Claro. También pasa en París, entre la ciudad de París y la región. eh, y bueno, es parte de la realidad. Hay que articular con otras jurisdicciones, con gente que puede tener otra expresión y hay que poder integrarse. Nosotros, yo lo digo siempre, en su momento las dictaduras teníamos hipótesis de conflicto con Chile y con Brasil, y hemos logrado, gracias a las iniciativas que se tomaron en el inicio de la democracia, establecer muy buenas relaciones, desarmar la hipótesis de conflicto con los dos. En un primer momento no podía haber diferencias más grandes entre lo que quedaba de la dictadura de Pinochet y la democracia que nacía en la Argentina, y hemos podido saldar los problemas. ¿Cómo no vamos a poder saldarlo para la vida cotidiana en temas que afectan a millones de personas en el área metropolitana de Buenos Aires? Ujú. Andrés, estamos en las últimas curvas del programa, pero no quiero dejar de aludir a otro actor de toda esta historia, que es el ciudadano, que somos los ciudadanos, ¿no? Hoy estamos hablando un arquitecto excelso urbanista con un periodista, pero a la vez somos ciudadanos. Creo que los dos tenemos una cultura ciudadana, de tirar la basura en el tachito, de juntar en lo que se pueda reciclar, bueno, cumplir con estas nuevas tendencias, bueno, hacer más vivible, si se me permite la palabra, el medio ambiente en el que nos desenvolvemos. Ahora, he visto gente tirar botellas de agua mineral en un desagüe de la esquina de la calle. Eh,
o barrer las hojas y arrojarlas allí. Claro, de ahí a la inundación hay, hay un paso, no hay más que decir, no hay más que analizar. Digo, también hay que hacer, y vos hablabas, leí en una nota que mencionabas también el tema de las bicisendas y hasta el repensamiento, se me ocurre esta palabra en este momento, de las velocidades de las bicicletas, que andan a la velocidad de un auto, a 40, 50, 60 kilómetros por hora, y son un riesgo para la vida. Una persona descuidada baja una bicisenda, la atropella una bicicleta a 40, 50 kilómetros por hora, como andan estas bicicletas con 18 cambios, y la puede matar. O sea, digo, el ciudadano también tiene que reeducarse en ese sentido, ¿no? Claro, yo creo que hay que pensar todo en función del más vulnerable, ¿no? Ujú. El peatón frente al ciclista, el ciclista frente a las motos, los autos y los camiones, y así sucesivamente. Y creo que todavía pensar que vamos a tener partes de la ciudad donde se pueda andar a 100 kilómetros por hora, como es la idea de las autopistas urbanas, hoy va a contramano de la historia. Hay muchas ciudades del mundo que han puesto máxima 50 en todos los puntos de la ciudad y en muchos casos de 30. París tiene prácticamente 30 en toda la ciudad, salvo 50 en el periférico y en un par de avenidas. Y creo que eso, por un lado, reduce las emisiones, por otro lado, hace más practicable y la segura la ciudad para los peatones y ciclistas, y que son medidas que no necesariamente cuestan dinero, que sí requieren de una voluntad política firme, que están alineadas con recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud y que vale la pena considerar. Y con respecto a los hábitos de la higiene y de tratamiento y disposición de los residuos sólidos, creo que también hay mucho para aprender, inclusive desde el punto de vista cultural. A mí, como vengo estudiando con mucho interés lo que ocurre en las grandes ciudades japonesas y en particular en Tokio, hay varias cosas que me llaman mucho la atención, pero hay una en particular que quería mencionar a raíz de tu comentario, Ujú. que es que desde chiquito, algunos vieron alguna imagen en el Mundial que después de un partido este, Limpiaban las eh, tribunas. limpiaban todo, pero hay algo claro, que desde chiquitos los chicos en la escuela primaria, en muchos casos no tienen empresa de limpieza, pero es parte de la educación, no es que los japoneses no tengan dinero. De hecho, son un país en este momento más rico que nosotros, Sí. pero tienen el hábito desde muy chiquitos de formar parte de eso. Hay barrios de Tokio que prácticamente no tienen empresa de limpieza o tienen una intervención mucho más acotada. Y pensar que nosotros, los contratos más grandes de la ciudad de Buenos Aires son los contratos de recolección de residuos. En muchos municipios representa hasta un 30 o 40% del presupuesto. Yo no digo que eso no haya que tenerlo, pero creo que podemos cambiar la forma de organizarlo socialmente con un mejor resultado para todos, ¿no? Claro. Bueno, te cuento una última anécdota. Estando justo en ese viaje en Alemania, y las autobahn o las autopistas alemanas, muchas, no sé si la mayoría, pero muchas, no tienen velocidades máximas. Pero en un momento íbamos en la combi que nos llevaba y empezamos a escuchar y el traductor nos dice, esto significa que tenemos que bajar la velocidad a 100 kilómetros por hora porque a tal distancia hay un accidente. Y digo, pero se introdujo una voz automáticamente como una torre de tránsito, ¿no? Y digo, no podés cambiar, no, es como una cadena nacional. Era en ese momento, estoy hablando hace 30 años, ¿no? O 20 y pico. Pero dice, es como una cadena nacional. ¿Y cómo la sacás? No, la única forma es apagar la radio. Pero como todo el mundo le interesa, porque allí va a haber un Claro. accidente y se va a embotellar el tránsito, todos lo escuchan y dicen, bueno, bajan la velocidad a 100 y vamos todos a 100 y todos llegamos. Entonces, es una cuestión de civilidad, digamos, para No, decirlo de alguna totalmente. manera. Totalmente. Bueno, Alemania además tiene un sistema de ferrocarriles que es fantástico. Claro. Tiene las autobahn que son muy buenas. Tiene también, en general, los conductores suelen ser prudentes. Tienen autos bastante seguros.
y adentro de las ciudades han cambiado mucho también las medidas que toman, por ejemplo en Stuttgart, para que bajaran drásticamente los siniestros viales Ujú, y sean mucho más seguras para recorrer y también con inversión en transporte público adentro, ¿no? Así claro. que eh, también la dimensión paisajística que habrás visto Sí. en las autopistas alemanas y ambiental a la que le dan mucha importancia, y creo que sí que hoy tienen desafíos, pero que hay mucho para aprender de Alemania, ¿no? Andrés, nos comió el tiempo, pero bueno, ha sido un placer y si sos, sé que sos generoso, en algún otro momento vamos a restablecer esta comunicación o vamos a tener una nueva charla, y porque los desafíos son absolutamente inmensos, infinitos y diarios. Así que yo te agradezco infinitamente justamente esta charla, te mando un inmenso abrazo y bueno, será hasta la próxima entonces. Soy yo el agradecido, Luis, un gran abrazo y estamos en contacto, encantado de ir otra vez. Fantástico. Un abrazo enorme. Gracias, ¿eh? Hasta siempre. Ha sido Andrés Bordagaray, arquitecto, urbanista, geógrafo y todo lo que ustedes escucharon. La verdad, una charla, ¿cómo calificarla? No solo didáctica, no solo instructiva, sino, a mí se me ocurre decir, hermosa. Ha sido todo por hoy en Pienso Después Hablo. Los saluda Luis Tarulo desde AM 1220, Ecomedios y redes, por supuesto. Nos reencontramos el próximo lunes aquí, insisto, en Ecomedios y en lo posible, como les digo siempre, traten de ser felices. Chau, un beso grandísimo para todos. Should I fall out of love, my far in the night, to chase a feather in the wind, within the glow that weaves a cloak of delight, that moves a thread that has no end, for many hours and days that pass ever soon, the tides have caused the flame to dim. At last the arm is straight, the hand to the loom. Is this to end or just begin? All of my love, all of my love, oh, all of my love to you. All of my love, all of my love, oh, all of my love to you. Desde Buenos Aires, transmite LRI 224, AM 1220, Ecomedios.